Sucintamente vamos a hablar de los inicios de la música electroacústica. Por un lado, en Francia surge la llamada música concreta con Pierre Schaeffer, quien crea el GELEM, el grupo de investigaciones musicales, en la radio de París. Como ya hemos dicho, en la eh, poética, digamos, de Schaeffer tenía que ver con trabajar, digamos, grabando con micrófono y luego elaborando ese material grabado. Podemos decir que partía de sonidos muy complejos. Su primera obra, o una de las primeras, digamos, la más recordada, es Los estudios de los ferrocarriles, donde él graba sonidos de trenes, ¿no? Eh, entonces son sonidos muy complejos que de alguna manera, y no en esa obra, pero a posteriori, empieza él a buscar maneras de, eh, digamos, de derivar distintas materiales. Quizá podemos decir que va de lo complejo que toma el micrófono a cuestiones que podrían ser más simples. Eso sobre todo cuando ya más adelante eh, comienza a utilizar filtros. En Alemania surge una estética diferente y una técnica diferente. En aquel momento era la música electrónica, en el estudio de la radio de Colonia. El director de este estudio es Herbert Eimert, pero el compositor más destacado es Karl-Heinz Stockhausen, un joven compositor que había ido a París e hizo una experiencia con Schaeffer, después regresa a Alemania y producto de esa experiencia empieza a, digamos, a trabajar en este estudio de Colonia, que a diferencia del estudio francés, eh, disponía de osciladores y tenía como idea partir de los sonidos puros, tenía osciladores sinusoidales, y sumando las sinusoidales armar un timbre complejo. Es decir, podemos decir que la, el criterio alemán era ir de lo simple, que era el sonido puro sinusoidal, a lo complejo al mezclar estos sonidos y generar un timbre más, supuestamente un poco más rico. En esa primer década, digamos, estas dos tendencias, lo concreto y lo electrónico, fueron bastante antagónicas. Y eh, había una cierta disputa por ahí a nivel filosófico de cómo se debía proceder y también, bueno, de las técnicas que se empleaban y, por supuesto, los resultados a los que se arribaba. Pensemos que Stockhausen y la mayoría de los compositores ligados al estudio de Colonia en Alemania tenían o venían o simultáneamente estaban trabajando con lo que se conoce como la técnica serial, el serialismo integral, que fue una etapa que vino a posteriori del dodecafonismo, donde había una fascinación por el control de todo, y en el caso de la música electrónica tratar de controlar, digamos, armónico por armónico, parcial por parcial, el contenido de lo que ellos hacían. La idea por detrás era también una idea muy racional, es decir, que no queda nada librado al azar, sino que calculaban todo, ¿no? Una visión, si se quiere, muy científica de la música. El estudio francés, el estudio de la radio de París, donde estaba Schaeffer, era bastante opuesto a esto, era mucho más gestáltico, mucho más perceptivo. Es decir, bueno, el micrófono captaba lo que fuera y después había que
a través de la escucha reducida que proponía Schaeffer, ver qué oía el oído humano de eso. Eh, que a lo mejor no era exactamente lo que los aparatos de la época podían medir. Bueno, también en esa década en Estados Unidos empiezan las primeras experiencias. John Cage en el 52-53 hace una obra donde ya utilizaba grabadoras, que es Williams Mix, especie también de inicio de lo que se llama multimedia, porque había, digamos, danza, sonidos, es decir, había una combinación de artes también distintas, ¿no? Pero el lugar, digamos, el centro donde se empieza a desarrollar la música electrónica, también llamada así en Estados Unidos, o que a veces la llamaban la tape music porque se grababa en cintas, ¿no? Entonces la música de cintas sería. Eh, Era el centro de música de las universidades de Columbia y Princeton en Nueva York. ¿Eh? Y las dos autoridades eran los que están aquí en esta foto, Toluenin, Vladimir Ussachevsky, con un enfoque quizá más próximo al del estudio de Colonia, en el sentido que también había una intención de trabajar a partir de materiales simples. ¿No? En cuanto a Latinoamérica, la primera experiencia la hace Juan Amenábar en Chile. Hizo una obra que se llama Los peces. Tenemos por ahí una grabación. Esto es en el año 1957, o sea que también es en la década del 50, ¿no? Y ahí vemos una foto de joven de Juan Amenábar. Yo lo conocí en un festival que se hizo en Buenos Aires este, muchos años después de la toma de esta foto. Y en cuanto a nuestro país, el, quizá la diferencia era que en Chile no existieron en ese momento estudios, grandes estudios, sino que eran estudios personales que tenían los iniciadores de este movimiento en Chile. Y en nuestro país, a diferencia de eso, se fundó el primer laboratorio de música electroacústica en una institución, que fue en la UBA, el Estudio de Fonología Musical. Quien lo fundó fue Francisco Krepfel. Vemos una foto de aquellos tiempos, ¿no? Eh, en cuanto a las etapas por las que pasó la música electroacústica, podríamos decir tres básicas. Eh, una primera etapa es la de, se la llama de los estudios clásicos. Son totalmente analógicos y más o menos la ubicamos en el 51, en toda la década del 50 y parte del 60. Eh, Porque debemos decir que las experiencias del 48 de Schaeffer eran más con discos que él intervenía, digamos, discos de pasta. ¿No? Los grabadores implican ya un avance muy grande y estos grabadores estaban tanto en los estudios de París y de Colonia en Europa como en el de Nueva York. Ahí vemos una fotografía de uno de estos grabadores de cinta magnética. ¿No? Eh, para el caso de los sonidos electrónicos, se desarrollan generadores u osciladores de onda. A la derecha tenemos una fotografía de uno de estos instrumentos, dispositivos que, como ven, aún no tenía acceso de teclado, eran botones, eran perillas, que estos instrumentos que estaban más destinados a un uso de los ingenieros
electrónicos para calibrar aparatos, pero que los músicos se las ingeniaban como para extraerles los primeros sonidos, ¿no? De una manera muy artesanal, había que fijar con esas perillas una determinada frecuencia, la frecuencia en general era un sonido tenido, se grababa con el grabador que estaba al lado ese sonido, luego se eh, buscaba otra frecuencia, se grababa otra frecuencia, de una manera hiperartesanal. Una cosa que habría que decir que en esa época estos dispositivos eran muy costosos y que por eso estaban en instituciones. Era muy difícil para una persona individual adquirirlos y tenerlos para uso propio. En general eran inclusive cosas que se compartían, por eso están en radios, la radio Colonia, la radio de París, porque eran equipos que estaban en las radios y que en algún horario se los prestaban a estos músicos experimentales para que hagan sus experiencias, ¿no? Y con el tiempo, bueno, fueron destinándolo exclusivamente para ellos, pero al principio era así, una cuestión como de préstamo, digamos, de buena onda. Ya en los 60 aparece otra cosa muy importante que es el control por voltaje, y eso permite un mayor justamente control de algunos parámetros del sonido. Es así como ya aparecen accesos, digamos, en forma de teclado. Es el control por voltaje que permite entonces ya no graduar las frecuencias con una perilla. También tienen perillas, como ven en ese sintetizador, pero digamos que está el teclado que puede dar, digamos, la escala cromática en este caso, ¿no? Eh, Esto también está pensado, por lo tanto, para músicas populares, donde el, digamos, trabajar con el temperamento igual y todo eso era, eh, digamos, un requisito, ¿no? Quizá en la música experimental de aquellos tiempos no era tan necesario, ¿no? De todas maneras, como en la parte de arriba ven que hay muchos botones que se puede regular, también el compositor electroacústico se la ingeniaba para obtener otras frecuencias, etcétera. O sea, esto es un avance muy grande. Y también siguen los módulos, como los que venían de la etapa anterior, pero ahora son módulos que permiten muchas más variantes sonoras, tímbricas, las envolventes, los vibratos, los trémolos, una serie de cuestiones que eh, ya dejan de ser tan artesanales y empiezan a, digamos, a producirse de una manera controlada por la misma tecnología, digamos, por la, llamémosle, programación que hacía el compositor, ¿no? Eh, Entre los 70 y los 80 empiezan los estudios digitales y también los instrumentos pasan a ser digitales. Así aparecen teclados como el célebre Yamaha DX7, que está fotografiado a la izquierda, un sintetizador, digamos, que ya permitía trabajar con los modelos de la síntesis FM y que eh, empiezan luego a incorporar un protocolo de comunicación entre distintos instrumentos que es el MIDI. Entonces eso permite que se pudieran controlar timbres de distintos dispositivos o que, digamos, con el acceso desde un teclado se disparara un sonido de un módulo que estaba conectado o interconectado a ese teclado, pero que no pertenecía a los sonidos originales. Todo esto multiplicó y ya se empieza por ahí a pensar en la posibilidad
de no depender tanto de los grandes estudios y costosos, sino que eh, empiezan a aparecer más compositores que pueden tener su estudio personal, digamos, su pequeño laboratorio, digamos, donde componer, ¿no? Eh, por último, digamos, todo pasa por la computadora, entonces tenemos lo que se llama síntesis por software, es decir, que ya no es necesario tener un teclado, sino que es el programa que instalamos en la computadora el que puede hacer síntesis también, ¿no? A veces se combina con el teclado, justamente con el MIDI, porque el acceso desde una tecla permite otro tipo de acción, como así también, ustedes lo saben muy bien, se han desarrollado otros tipos de interfaces, digamos, eh, así como hay teclados MIDI, hay guitarras MIDI, hay instrumentos de viento y de percusión MIDI, ¿no? Entonces, eh, desde cada uno de ellos se puede disparar a lo mejor un mismo sonido que en realidad está almacenado en, en una computadora y está controlado con algún software. Eh, Estos entornos de programación los llamamos y las eh, estaciones de trabajo digital o DAW, que sería como una de las últimas etapas, ¿no? Con esto llegamos básicamente a la actualidad.